análisis y el diseño de secciones doblemente reforzadas, ¿no? Y habíamos desarrollado, bueno, ejemplo todavía, bueno, vamos a terminar. Bueno, ahí teníamos que habíamos explicado de que, bueno, vamos acá. La determinación de la cuantía básica es igual a partir de un esquema. Solamente lo que cambia es la profundidad del eje neutro en una condición balanceada y se plantea el equilibrio y se obtienen las fórmulas de análisis y diseño, en la que se obtienen las cuantías básicas, ¿no? Para esta condición. Luego, vamos ahora a ver el diseño de una sección rectangular con refuerzo en compresión. ¿Qué sucede ahí? El procedimiento de diseño consta de dos etapas en el caso de refuerzo en compresión y tracción. Primero, se determina el momento resistente nominal de la sección considerando solo refuerzo en tracción. Y este es un porcentaje de la cuantía básica determinada mediante la relación, ¿no? Ya que lo vamos a ver. El segundo paso es, se determina la diferencia entre la resistencia requerida y la calculada, o sea, el momento nominal total menos el momento nominal N1. Esta diferencia deberá ser asumida por el acero en compresión. Luego se calcula Fs y luego el valor de AS', el acero en compresión, y luego el AS2. El parámetro D se estima de modo similar al peralte efectivo, ¿no? En algunos casos la norma nos recomienda usar un peralte D' aproximadamente igual a 6 centímetros. Y cuando tengamos dos capas de refuerzo, D' sería igual a 9. Y finalmente, el refuerzo en tensión corresponde a la suma del acero considerado en las dos primeras etapas, ¿no? Cuando la viga tiene poco peralte, D se acerca mucho a C, y entonces el acero en compresión casi no trabaja, ya que está cerca a la fibra neutra o debajo de ella. Por ello, no es recomendable usarlo en vigas chatas para el valor de F' y resulta muy pequeño, ¿no? ¿Qué quiere decir todo este diseño? A ver, vamos a ver. Rápidamente voy a ir a la pizarra a explicar de qué manera se hace el diseño. Bien. A ver, ¿se ve la pantalla? ¿La pizarra? Parece que no. A ver. Ya, correcto. Entonces, ya. Entonces, hablábamos del diseño de vigas con, con acero en tracción, y compresión. Entonces, por ejemplo, entonces una sección de viga que tiene que debe tener acero en tracción
Entonces, esto lo hemos llamado que es el acero en tracción y esto lo hemos llamado que es el acero en compresión. Entonces, el método dice que primero esto es igual a considerar el diseño de una sección con solo acero en tracción y que lo llamamos S1, ¿no? Y más otra sección que la consideramos un área de acero S2 y recién acá consideramos el área de acero en compresión. Entonces, por el principio de superposición, entonces se considera primero una sección con solo acero en tracción y luego una con acero en tracción y compresión. Ahora bien, nos dice acero total, o sea, este valor del acero total AS debe ser igual al acero AS1 más el acero AS2. ¿Ya? Y luego el acero de tracción en algunos casos va a ser igual a S2, ¿no? En algunos casos. Entonces el método consiste entonces para diseñar vigas con acero en compresión, primero hacer esto. Entonces, ¿y cómo se calcula el procedimiento? Entonces, por ejemplo, esta sección va a tener, consideramos siempre que el momento está actuando en este sentido, este es el momento positivo, y entonces aquí, este es M, que podríamos llamarlo MN. Y entonces una sección en la condición primera podía resistirnos un momento nominal N1. Y acá podemos considerar, este sería MN1, y esto sería una condición MN2. Entonces, ¿y cómo se calcula el acero AS1? ¿No? AS1, en algunos casos en el diseño, ¿no? AS1, bueno, diseño, se toma AS1, se calcula como una viga o como una viga con solo acero en tracción. ¿Ya? Es decir, se utiliza la fórmula AS1 igual al momento, en este caso, el momento último, sobre phi por FI de menos a medios, por ejemplo, ¿no? AS1. Tal como hemos hecho anteriormente, ¿no? O sea, en el cálculo primero, o sea, en el diseño de vigas o decisiones de vigas con solo acero en tracción. Ahora, muy bien, y a partir de este acero en tracción se calcula M1. Entonces, este sería el paso 1. Ahora, el paso 2 se calcula MN1. ¿Y cómo se calcula MN1? Con respecto a esto, sería, ¿no? MN1, se calcula M1 en función a todos estos valores que calculamos acá, que podría ser, ¿no? Calculado M1 sería MN1 es igual al área de acero S1
multiplicado por Fs, por Fi, multiplicado por, ¿no? por D menos A medios. Ya tienen M1. Ahora, el tercer paso, ¿qué es? El tercer paso ya es, se calcula MN2, que vendría a ser igual al momento nominal sobre menos Mn1. Y ustedes saben que el momento nominal Mn es igual, ¿no? Es igual al momento último sobre phi, donde M último resulta del análisis estructural. Del análisis estructural, ¿no? O sea, en otras palabras, es la resistencia requerida. ¿Correcto? Y phi es igual a 0.9 factor de reducción de resistencia, que lo hemos venido hablando. Listo. Entonces, esa es la metodología sencilla para diseñar. Bueno. ¿Y cómo es la cuantía acá? ¿Cómo es la cuantía de diseño? Acá, 4. La cuantía de diseño sería igual a la cuantía del acero en tracción más la cuantía del acero en compresión. En compresión, ¿no? O sea, se suman las dos cuantías. Bien, y todo esto, esta cuantía de diseño debe ser menor a la cuantía máxima y mayor que la cuantía mínima. Y también esta cuantía máxima debe ser en nuestro país el 50% de la cuantía balanceada o 0.75 la cuantía balanceada. Entonces, siempre manejando esos criterios de diseño, ¿no? Siempre va a ocurrir eso. ¿Ya? La cuantía de diseño debe ser menor a la cuantía máxima, que es igual al 50% de la cuantía balanceada, o el 75% de la cuantía balanceada. Bien, entonces ese es el procedimiento de cómo, explicado de la teoría, para diseñar secciones de vigas con refuerzo en compresión. Bien, entonces ahora veamos rápidamente, después volvemos a los ejercicios y vamos a ver el análisis de vigas T. A ver. Bien, veamos primero la teoría de Iwan, pues desarrollamos ejemplos. Análisis de secciones T. Muy bien. Generalmente, en los edificios o en los sistemas aporticados, se encuentran vigas de secciones T y secciones L, incluso secciones invertidas, ¿no? Bueno, acá solamente lo he puesto de esta manera, pero no necesariamente, ¿no? O sea, las secciones pueden ser así como las que muestro, ¿no? Que manda la norma, ¿no? Y pueden ser estudiadas en base a consideraciones de geometría que nos refiere la norma. Por ejemplo, una viga T dice la norma que debe ser menor o igual al ancho BW más 16 veces el espesor del ala, que en este caso es H sub F.
Esto se llama ala y esto se llama alma. Bueno, vamos a explicarlo más detallado. O también B puede ser considerado como el ancho de la viga en la parte inferior más LN1 más LN2 entre 2, ¿no? El promedio entre 2. O si no, BL entre 4, debe ser menor. Ya. ¿Y qué cosa es BLN1? Es la distancia entre vigas de cara a cara que están próximas. Y L es la longitud total de la viga, ¿no? Muy bien. Igual nos da la norma algunas medidas para el caso de una viga L, en donde dice que este valor de B es igual al ancho B abajo más 12 veces el espesor del ala, o si no también B omega mayor, o perdón, más LN sobre 2, o B menor igual que el ancho más L entre 12. Bueno, también hay otra condición en la que T, ¿no? T es menor o igual a 4 veces el ancho, o H sub F mayor o igual que B entre 2. Bien. Ahora, entonces esto nos da la norma, ¿no? Entonces, voy a... Bien. Entonces, ¿qué pasa en una viga T? En una viga T sucede, ¿no? Sucede que de acuerdo al momento puede tener que trabaje de esta manera, ¿no? De esta manera, haciendo compresión en la viga, en la fibra inferior. En este caso estaríamos hablando de un momento negativo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en otra condición cuando la viga trabaja en compresión, pero ya la compresión está en el ala? En este caso estamos hablando de momento positivo. Pero en el caso de momento positivo puede ocurrir dos casos. Cuando la compresión estrictamente queda en el ala, o también cuando la compresión agarra parte del ala y parte del alma. Estas tres condiciones. Muy bien, entonces puede ocurrir esas cosas que vamos a ir al esquema para explicar. Ahora, ¿y qué se desprende de los análisis? Para hacer el análisis. El análisis es el mismo que el usado para secciones rectangulares, o sea, no cambia, ¿no? Se define la sección del elemento que estamos analizando, o sea, ¿cómo? Puede ser L o puede ser realmente T. ¿Qué pasa en una viga, digamos, con sección T? Las losas contribuyen a resistir las cargas aplicadas sobre las vigas. Por eso que se considera un ancho efectivo de acuerdo a lo que dice la norma. La magnitud de la distancia entre vigas, ancho y condiciones de apoyo. O sea, la magnitud de ese ancho depende de la distancia entre vigas y ancho y condiciones de apoyo. Para simplificar el análisis, el código propone un ancho efectivo de losa, como lo que hemos indicado. Se da las dimensiones límites para secciones T de los elementos independientes. Muy bien. Como hemos explicado, es el resumen esto, ¿no? Entonces, una sección T puede trabajar de tres maneras, como ya les he explicado, como se muestra en la figura, ¿no? Es bajo un momento negativo con compresión inferior. Es momento positivo también a una distribución rectangular de la compresión. ¿Ya? El caso 1 se analiza como una sección rectangular de ancho W. Y para el segundo, un ancho B. Cuando el momento positivo, digamos, cuando es un momento positivo y A, o sea, la profundidad del eje neutro, o el bloque rectangular de esfuerzos, perdón, es mayor que H sub F, la sección se analiza como viga T.
¿Ya? Entonces, vamos al análisis. O si no, de repente explicamos, para entender bien el análisis, vamos primero a estas consideraciones. Voy a la pizarra. Muy bien. Si van tomando nota, ustedes de acuerdo a sus apuntes, entonces, análisis y diseño de vigas T. Entonces, primero, hagamos un caso que es el predimensionamiento. Primero el predimensionamiento. ¿Cómo se predimensiona la sección? Entonces estamos hablando, vamos a suponer, a ver, vamos a suponer que tenemos un pórtico en planta, pórticos en planta. Pongamos que este es el esquema estructural de un edificio típico. Entonces, esto es esquema estructural. ¿Y dónde nos dicen? Bueno, estas son distancias a eje, ya, al eje. Entonces, vamos a suponer que analizamos, a ver, pongamos que analizamos esta viga de acá. Vamos a analizarlo esta viga. Entonces, si hacemos un corte en este sentido, pongamos ahí el corte 1, 1, entonces esa viga va a ser de esta manera. A ver, si hacemos en el corte 1, 1, lo vamos a tener, bueno, va a ser ahí. Por ejemplo, entonces sería el corte 1, 1. Y entonces el corte 1, 1, viéndolo de esta manera, en este corte tendríamos acá LN1, LN2 o simplemente LN3, que no necesariamente las longitudes son iguales, ¿no? Y entonces, para el caso en este caso estamos viéndolo, que esto es esto sería, por ejemplo, LN1, LN2, este es LN3. Entonces, y este es el ancho B omega, el ancho B omega, y bueno, el ancho B omega. Y acá también B omega. Bien, ¿y cuál es la luz que estamos hablando? L sería en el corte, a ver, vamos con color verde. Bueno, no lo agarro, o acá mejor, ¿ya?
Entonces tendríamos ahí el corte 2, 2. En el corte 2, 2 tenemos, ¿no? Acá L, L. Vamos a suponer que todo es. Entonces, por tanto, si queremos predimensionar esta viga T, ¿ya? Entonces, predimensionamos tomando este valor de B y omega. O si no, la viga T o la viga L en este sentido, en la que esto es B. Entonces, estamos hablando de una viga de sección L que generalmente son las perimetrales, ¿no? Y las centrales son de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, podemos hacer de que se trata de una viga simplemente apoyada o de una viga con varios tramos. Y cuando es simplemente apoyada, tiene una característica, y cuando es de varios tramos, ya tiene la condición diferente. Ahí estamos indicando. Entonces, estamos considerando el predimensionamiento, a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Entonces, es en este sentido, ¿correcto? Igual, acá sería la viga T y acá sería la viga L. Viendo en el corte 1, 1 y en el corte 2, 2 está L, ¿no? Las longitudes que estamos acá viendo, L, L y L. Entonces queda claro el predimensionamiento. ¿Cómo se predimensiona entonces vigas T? Ahora bien, ¿cómo se hace el análisis? 2. Análisis. El análisis. Para hacer el análisis, ya se considera, para hacer el análisis, se considera, uno, si la sección ya, análisis, caso 1 o caso A, nos dice que pueda que trabaje en compresión, ahí, esta zona. Pero ¿esto cuándo va a ocurrir? Cuando el momento es negativo, ¿correcto? Va a comprimirse la zona de este lado, ¿correcto? Y B, en B va a pasar lo siguiente, que en B tendríamos un caso en la que la compresión esté en el ala. Y esto ocurre cuando el momento es positivo. ¿Ya? Esta es una opción B. O la otra, que sea así, también el momento es positivo, pero la compresión ya agarra el alma y el ala. Entonces, en este caso, este es ala y esto es alma. Entonces, aquí hay un momento positivo, pero la sección puede estar trabajando realmente como viga T, o sea, la compresión agarra en todo el ala y parte del alma. Entonces, en B puede ocurrir esos dos casos en B.
Bien, pero también, de acuerdo a esta condición, las vigas T no necesariamente pueden ser de esta manera. O sea, puede ocurrir que yo tenga una viga T de esta manera. ¿Correcto? Miren, ¿está bien? Puedo tener esta manera y pongamos para el caso de momento negativo, que sea así. ¿Qué va a pasar con este momento negativo? También puede ocurrir que yo tenga esta parte comprimida o que la tenga de esta manera para un caso de momento negativo. ¿Correcto? Pero también puede haber otra situación. A ver, acá nomás voy a... Ya, pero primero vamos acá después hacemos lo otro. Entonces, consideren ustedes que el análisis de una viga T va a depender del tipo de momento y la condición de la viga. Puede ser de esta manera o de la otra manera. A ver, ¿cuándo ocurre, por ejemplo, vigas invertidas? T, una viga invertida T. Cuando puede ser, por ejemplo, un último piso y tengo que cubrir una gran luz y por tanto me conviene que no cuelgue mucho este peralte y lo hago hacia arriba, ¿no? Y la losa se apoyaría acá, por ejemplo, ¿no? Ahí se apoyaría la losa. Puede ocurrir. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el análisis, o ya en el diseño, perdón, B2, 3, diseño? ¿Cómo se diseña este caso 1? El caso A se diseña como, el caso A se diseñaría como viga de sección rectangular. De sección rectangular, ¿no? De ancho B omega. Ese sería su ancho, porque noten acá que el bloque rectangular de esfuerzos solamente estaría en la zona comprimida que tiene un ancho B, ¿no? Ese sería el ancho B, el ancho B. Y bueno, este es B. Eso es B, ¿no? Entonces, el primer caso con este tipo de momentos se diseña como si fuera una viga rectangular de ancho B omega. ¿Y qué pasa acá en B? ¿Cómo se hace el diseño aquí? Aquí va a ocurrir dos casos, ¿no? En este caso, si, si la compresión, o digamos, si la compresión solo se da en el alma, perdón, se da en el, ahí hay un poquito raro, se da en el ala, entonces se diseña como viga de sección rectangular
de ancho B. Es todo esto, pues, ¿no? B. En el otro caso, ¿qué va a pasar en esto? En el caso B, acá hablamos de un primer caso y acá hablaríamos del otro caso. Aquí, si la compresión no está en el ala, o perdón, en el alma, entonces se diseña como viga T. Bien, comprendido todo el esquema que se lleva a cabo el diseño de vigas T. Ahora bien, y ustedes me podían preguntar, por ejemplo, otros tipos de vigas, otros tipos, por ejemplo, otros tipos. ¿Cómo se diseñaría una viga, cualquiera que sea, por ejemplo, esto? Pongamos eso, ¿no? Pongamos eso. Una viga con doble, o sea, digamos, doble T o I que le podríamos llamar, ¿no? Entonces, el análisis y diseño se hace utilizando los mismos principios que para vigas T. Por ejemplo, suponiendo que ¿qué pasaría si la compresión estaría acá, en el ala? Se diseña como viga rectangular, ¿no? De ancho B. Pero ¿qué pasaría si la viga T es, por ejemplo, de esta manera y lógicamente la compresión estaría tanto en el ala como en el alma? ¿Qué se haría? El diseño se haría como viga realmente T, sin importarte la parte de abajo. Por ejemplo, considerando que el momento es positivo, ¿así? Pero también puede ocurrir si el momento es negativo. Entonces, lo que es el proceso inverso, nada más. Considera la compresión abajo y se analiza las dos cosas, si es en el ala, solo en el ala, o en el alma y en el ala. Similar, ¿no? Entonces, ya vamos viendo, en base a toda la teoría que hemos estudiado, que podemos analizar cualquier tipo de viga sin mayor problema, ¿no? Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sería si el refuerzo de solo está en compresión o puede ser doblemente reforzado también. En ambos casos, en ambos casos, cualquiera que sea la situación, doblemente reforzada o simplemente reforzada. Lo único que tienes que utilizar las ecuaciones que hemos venido viendo desde el inicio de diseño de vigas T, considerando el método de resistencia, ¿no? Se aplica a todos los conceptos. O sea, simplemente lo que va a pasar es que se va ampliando. ¿Qué voy a ir haciendo, no? Aplicando los principios de proposición y todo. Por ejemplo, otra sección de viga que puede pasar, una vela invertida. Por ejemplo, ¿no? Puede ser así, y entonces la comprensión puede estar acá, o también a ver, pueda que la compresión se dé hasta por acá, ¿no?
El principio de diseño es el mismo, no hay nada de duda. No hay nada en absolutamente de duda, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con el diseño de una sección C? Como hay locuras, pueda que pase esto, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Predimensionar este ancho B, entonces, igual. Si el momento está acá, positivo, y la compresión es solo arriba, se diseñará como viga de sección rectangular de ancho B. ¿Y qué pasaría en una sección C de una viga? Bueno, hay locuras, pero digo, como puede ocurrir esto, ¿no? Que pueda que esté así, siendo el momento positivo esto. Entonces, igual, ya se tendría que diseñar como viga L, o perdón, como viga, claro, como viga L, ¿no? Y se predimensiona igual. ¿Qué otra forma de viga puede haber? A ver, cualquiera se nos ocurra, cualquiera. Creo que podríamos empezar con las más, Ahora, vamos a suponer que tenemos una sección que no es totalmente simétrica Un y se nos pentágono. ocurre que puede ser, por ejemplo, esto. Vamos a suponer esto. Pongamos que es esto. Y el momento es en este sentido. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pongamos que esta es la compresión. Entonces, ustedes saben muy bien que el bloque rectangular de esfuerzos no varía. Siempre va a ser esto 0.85 F'C. Y entonces, la resultante C, ¿cómo se calcula? Como 0.85 F'C multiplicado por el área. ¿Y el área de quién? Si pongamos que esta es la profundidad A, tendríamos que ver el área de este trapecio. O sea, ¿no? Acá tendrá pues no sé cuánto. Pongamos que acá tenga B1 y acá sería B2, por ejemplo, ¿no? Entonces multiplicado por el área. ¿Y esa área cuánto vendría a ser? El área del trapecio, que en este caso sería B1 más B2 entre 2 multiplicado por A. Bueno, ese es en un caso de un trapecio, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hay una sección como, por ejemplo, parabólica? ¿No? Se nos ocurre de esta manera. Y entonces el momento es acá y tenemos una zona comprimida, que es esto. Igual, el perfil de esfuerzos siempre va a ser un bloque rectangular. Siempre. Y esto va a ser 0.85 F'C. Ese siempre va a ser. ¿Y la resultante? ¿Cuánto sería? La resultante C sería igual siempre 0.85 F'C por el área. En este caso, ¿cuánto es esta área? Acá estamos área. Acá también este es el área. El área comprimida nada más, ¿no? Entonces, si esto ya es un área comprimida, ¿cuál es área de qué? ¿A qué será igual? Esa área ya podría ser a la integral, ¿no? Definida en todo el área por diferencial de x. Pero ya esto se complica y ustedes tienen que calcular, pero para eso tienen que dar los datos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema para diseñar secciones de viga de cualquier manera, ¿no? Puede ser triangular, por ejemplo. Igual. ¿Qué pasa en una sección triangular? Sencillo, ¿no? O sea, no hay duda. Acá igual. El bloque rectangular, 0.85 F'C, y la resultante C, que en este caso sería siempre 0.85 F'C por el área. ¿Y el área de qué va a ser? Va a ser de este triangulito, donde es la profundidad A y la altura H, perdón, esta base B. Entonces, ahí C sería igual 0.85 F'C por el área, que en este caso sería A por B medios, ¿no? Base por A2. Y cualquier forma, un polígono, lo que quieras, el principio es el mismo de análisis.
Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta? Entonces, cualquier sección se puede diseñar, pero tenemos que ver de qué manera encontramos el área, porque ahí es lo complejo, ¿no? El tema es complejo, ¿ya? En base al área. De repente voy a darles un trabajito para levantar la práctica, que me hagan un diseño de secciones de viga, ¿no? Que puedo darles y ustedes cada uno analizan, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces ahora vamos a la teoría. Muy bien. Explicado cómo se interpreta una viga TI de cualquier manera, ¿no? Ya les dije cómo predimensionar y todo de la situación. Ustedes, como son chicos sumamente hábiles, inteligentes, entonces captan la idea rápido. Ahora vamos, una vez que he predimensionado, explicado el método de análisis y el diseño, vamos ya a la cosa puntual. ¿Cómo se analiza? Por ejemplo, partamos de la cosa más simple. Entonces, el análisis de una sección se realiza usando el principio de superposición, ya considerando como análisis de una sección T y con falla dúctil. Las otras condiciones ya no lo analizamos, ¿por qué? Porque son similar a una viga de sección rectangular. Ahora vamos a hablar estrictamente cómo se analiza una sección T y con falla dúctil, porque ese es nuestro tema. Muy bien. Entonces, el análisis de la sección se realiza usando el principio de superposición, tomando en cuenta dos situaciones, ¿no? La primera es el estado 1 o situación 1 y la otra es la situación o estado 2. La primera corresponde a la comprensión de las alas, o sea, solamente comprensión en alas, aplicando el principio de superposición, ¿no? Superposición de efectos para el análisis de vigas T. Entonces, la primera corresponde a la comprensión estrictamente en las alas. Y la segunda, a la comprensión solo en el alma. Entonces, pero cada uno tiene su bloque rectangular de esfuerzos, ¿no? A una profundidad distinta. En este caso, en el primer estado, es a una profundidad H sub F y el bloque rectangular de esfuerzo en el alma es a una profundidad A, que vendría a ser como una sección de viga rectangular, ¿no? Aplicando entonces la suma de los dos efectos nos da la viga T. Ahora, si analizamos en el caso, en el primer estado, se tiene que cumplir el equilibrio, ¿no? A ver, perdón. Se debe cumplir el equilibrio, es decir, la fuerza de compresión acá, que lo vamos a llamar por nomenclatura CF, debe ser igual a la tensión TF. Bueno, acá me faltó la F, pero es TF acá. Ya, si están tomando nota, es TF. Muy bien, entonces se tiene que cumplir el estado de equilibrio en el primer estado. Estado 1, el equilibrio. Bueno, muy bien. Entonces, si analizamos en todas las ecuaciones en el estado 1, reemplazando, la fuerza de interacción sería el área de 0 ASF multiplicado por FI. Se considera en una condición dúctil, por eso se pone FI. Eso es igual a la fuerza de compresión, ¿no? Que vendría a ser 0.85 F'C, que es el bloque rectangular de esfuerzo multiplicado por el área. Pero ¿cuál es el área comprimida? Acá, miren. El área comprimida solamente son estos dos tramitos, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene? Se obtiene la diferencia de B menos esto de acá. Y entonces tendríamos ahí B menos B omega, multiplicado por la altura H sub F. Entonces, a partir de acá se hace un poco de álgebra
se despeja el área de acero en la zona comprensión en el ala, y también podemos tomar el momento y tenemos la ecuación de momentos relacionados en ese esquema. Tomar momentos, que sería la resultante con respecto a la línea de acción de la fuerza en tracción. Entonces multiplicaríamos la fuerza de compresión que estaría dado acá, multiplicado por su brazo de palanca, que sería DH medios, que tenemos acá, ¿no? O sea, tomando momentos con respecto a esta línea, podemos tener que C sub F por esta distancia. Y tendríamos el momento, ¿no? Tendríamos el momento N sub F. Como también lo podemos tener en términos de A sub F, ¿no? Tomando con respecto a la línea de acción de la fuerza en compresión. En el segundo estado, igual. ¿Qué pasa en el segundo estado? Se trata prácticamente de una sección rectangular, ¿no? Que ya lo hemos analizado. Entonces, por tanto, en forma directa, en el segundo estado, en el segundo estado, por equilibrio, también se cumple, ¿no? Que la fuerza de compresión en el alma es igual a la fuerza de tracción también en el alma. Entonces, reemplazando valores para cada una de estas resultantes, tenemos, a partir del cual despejamos la profundidad del eje neutro, o perdón, del bloque rectangular de esfuerzos, y que la podemos calcular, ¿no? Entonces, calculado A, podemos tranquilamente calcular el momento nominal N omega, que es igual a la intensidad de esfuerzo en el bloque multiplicado por el área, ¿no? En este caso, B omega por A, y multiplicado por su brazo de palanca. Y tendríamos el momento nominal. Bien, finalmente, ¿cuál sería el momento nominal resistente a la sección? El momento que resiste el ala más el momento que resiste el alma. Reemplazando cada uno de esos valores en la ecuación, en esta ecuación general, tendríamos este valor para el momento. Y entonces, el valor de A en la expresión anterior se calcula tal como se indica, ¿no? O sea, en este caso, sabemos que para el caso A de acero total, para la viga en condición T, sería igual al área de acero que se calcula producto de la resistencia en las alas más producto de la resistencia en el alma. Y de aquí, de esta ecuación, podemos despejar cuánto vale el acero en el ala y cuánto vale A. Reemplazando valores, se tiene. Ahora, las secciones tipo L se comportarán como secciones T. Si el elemento puede deformarse lateralmente, entonces deberá efectuarse un análisis de flexión biaxial, que es diferente. Pero eso no es el tema del curso. Bien, entonces comprendido esa teoría en base a lo que les he explicado, ¿ya? También es necesario que para el diseño de vigas T tengamos como referencia la cuantía básica o la cuantía balanceada. Básica o balanceada es lo mismo, ¿no? La cuantía balanceada o la cuantía básica es la misma. Entonces las secciones T también tienen como referencia de diseño la cuantía básica o la cuantía balanceada. Entonces, en un esquema, para determinar la cuantía básica de una sección T y al conocer la ubicación del eje neutro para la condición balanceada, la determinación de la cuantía correspondiente es sencilla y se partirá de esta expresión, pero lógicamente, siempre pensando la resultante en la condición balanceada en compresión es igual a la resultante en tracción, ¿no?, de la sección T, y que si reemplazamos diríamos el acero en la condición balanceada multiplicado por Fi. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de compresión en la condición balanceada? 0.85 F'C por B omega más B en la condición balanceada más B menos B omega por H sub F, ¿no? Aquí en esta ecuación el único que cambia es A sub B, que es la condición balanceada. Y para el cálculo del acero, igual, se utiliza las mismas condiciones balanceadas, ¿no? Y aquí en esta ecuación solo cambia el valor de A. Pues al final es la misma. Esta ecuación ustedes la pueden
repasar en función al esquema que estamos planteando, ¿no? Y bueno, y la cuantía balanceada para las vigas T sería la cuantía básica, ¿no? Balanceada, que vendría a ser el área de acero en la condición balanceada sobre B por D, siendo B el ancho y D el peralte. Y finalmente tendríamos la cuantía balanceada reemplazando el valor, ¿no?, de acá que salió sobre B por D. Ahora bien, siempre también acá se cumple que la cuantía máxima debe ser menor o igual a la cuantía, a ver, espera un ratito acá. Aquí podríamos tener o, bueno, acá, bueno, vamos a, ya, dice, debe ser siempre la menor o igual a la cuantía balanceada, del 75% de la cuantía balanceada, o también, ya, o también, ya, o 0.50 la cuantía balanceada. A ver, pero voy a copiarlo mejor acá. Lo que pasa para situaciones sísmicas, ¿no? Entonces, acá pongo o cuantía máxima menor o igual al 50% la cuantía balanceada. Cualquiera de ellos, ¿no? En un país donde no es sísmico, utilizar .75. En la zona donde no es sísmica en nuestro país, es 75%. En la zona selva, o en algunos sectores de la zona selva, y .50 casi en todo el litoral del Perú, ¿no? Entonces, más o menos, esto es cómo se puede determinar la cuantía balanceada o la interpretación de la cuantía balanceada para una sección T. Bien. También la norma nos indica cuánto debe estimarse la cuantía mínima en secciones T. Y nos dice que debe ser igual a 1.6 por raíz cuadrada de F'C sobre Fi B omega por D. Ahora, aquí describimos el procedimiento de diseño que ya les he adelantado en el caso de los esquemas. ¿Cómo se diseña una viga T? Primero, se debe verificar que la sección trabaje como viga T. Y para verificar que la sección va a trabajar como viga T, primero se asume inicialmente que solo el ala de la sección contribuye a la resistencia. Es decir, el área de ser multiplicado y se calcula el valor de A. Una vez calculado este valor de A, si este valor de A sale menor a H sub F, quiere decir que la compresión está en el ala y se diseña como viga rectangular. Pero ¿qué pasa si A es mayor que H sub F? Entonces ya va a diseñarse como viga T y las conclusiones están acá. Dice, si A resultara de esta ecuación que he mostrado, si el valor de A calculada con esta expresión resultara menor que H sub B, el diseño es como una sección rectangular con ancho igual a B. Pero ¿qué pasa si A es mayor que H sub F? Se sigue lo siguiente, lo que les indicaba. Primero, se considera la resistencia aportada por las alas con un ancho igual a B menos B doble. Luego se calcula el acero y el momento nominal. ¿Ya? Entonces, después de calculado estos dos valores, se averigua si el momento nominal que aporta o el momento resistente nominal que aporta, ¿no?, el ala es mayor que el momento nominal, el diseño ha concluido.
y el área de acero es igual a H sub F. En caso contrario, el alma debe resistir la diferencia. En este caso, N menos N nominal menos N sub F. ¿No? Se considera que el alma trabaja independientemente como una sección rectangular para el cual se calcula eso. El área total del acero es la suma de las dos áreas, ¿no? Y debe verificarse la cantidad de acero calculada que esté dentro del rango permitido por el código, o sea, menor y mayor que la cuantía mínima y menor que la cuantía máxima. Bien, entonces, antes de entrar al corte de refuerzo, iríamos a ver, hacer ya un ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta teórica? ¿Alguna duda? No hay ninguna. Todo está claro. Entonces vamos a hacer ejemplos de diseño. Pero antes vamos a ver quién ha llegado tarde. A ver, voy a hacer un repaso. Aponte, no hay. Chinchay, De Paz, Espejo, Presente, ingeniero. Disculpe, no me puedo conectar a tiempo. ya. Figueroa, Presente, ingeniero. Guillén, Guamaliano, Presente, ingeniero. Guamán Rivera, ya está ahí. Guayaney Presente, ingeniero. y Delfonso, Presente, ingeniero. me estoy recordando para corregir la lista, pero procuren ingresar temprano, pues no sea excusa que no hay conectividad o duermen mucho, ¿no? Menacho, no hay. Ramos, Reyes, no está. Sánchez, Tadeo, Presente, ingeniero. aquí, a ver, ¿alguien que no ha llamado? ¿O que está recién se ha incorporado algo? Ingeniero de Paz, por favor. Ya estabas con falta. ¿Ya otro? Gracias. Ya, el resto queda. No han venido. Ya, muy bien. Entonces vamos a la pizarra para desarrollar algunos ejemplos. Bien, comprendido todo, vamos a hacer ejemplos. Entonces, ejemplos. Ya. A ver, tomamos nota. Uno. Determinar el momento resistente
el momento resistente de la sección rectangular de una viga determinar el momento de resistencia de la sección rectangular de una viga. Okay, vamos a borrar. Determinar cuyo diseño presentado en plano presentado en los planos es como se muestra. Ya, entonces el diseño que se tiene de la sección es este. Ya, entonces tenemos el estribo ya. Entonces tenemos como dato, a ver, tenemos como datos acá F'C, vamos a considerarlo 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Fi 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? B, a ver, vamos a considerar una sección, acá B igual a 30 centímetros. Vamos a considerar un peralte, H igual a 60 centímetros. Ya. Y luego consideramos 60 centímetros, luego consideramos el área de acero prima igual a 2 aceros, 2 phi de 1 pulgada más un acero de 5 octavos. Y el acero en tracción estaríamos considerando podemos considerar 6 aceros de 1 pulgada. El
estribo igual a phi de 3/8. Consideremos un recubrimiento igual a 4 centímetros. Esos son los datos del diseño, ¿ya? ¿Listo? Nos piden hallar la resistencia nominal de la sección. Entonces, para lo cual, solución. Solución. Tendríamos, primero, paso 1, datos necesarios. Definición. De datos necesarios. Un primer dato necesario, hay que calcular el área de acero. ¿Cuánto es? Nos dicen que es igual a 2 veces o 2 varillas de 1 pulgada, y sabemos que 1 pulgada tiene 1.1, ¿no? Centímetros cuadrados de acero, más 1 multiplicado por 5/8, que es 2, y tendríamos, todos con su calculadora, tendríamos entonces 5.1 por 2 más 2. Estamos hablando de 12.20 centímetros cuadrados. Luego calculamos el área de acero en tracción, que nos dice que son, ¿cuánto? Ahí nos dice 6 aceros de 1 pulgada. Entonces tendríamos por 5.1, esto sería igual a 5.1 por 6. Estamos hablando de 30.60 centímetros cuadrados. Entonces tendríamos ahí, ahora D. Calculamos D. ¿D a qué es igual? D es igual al peralte total menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo y menos la mitad del diámetro del refuerzo longitudinal, entre 2, porque va al eje, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se ve eso? A ver. Voy a hacer un esquema acá para que no quede duda. Entonces tenemos acá el estribo. A ver, estoy haciendo mal. Voy a borrarlo para hacerlo más grande. Con esta explicación ya no queda duda cómo se calcula D. O sea, ahora la cosa ya es clarísima, ¿no? Ya, cómo se calcula D, qué es D, cómo se estima y todo lo demás. Entonces vamos a ver. Primero voy a hacer el acero acá. Dos, 4, 5 y 6. Entonces, aquí prácticamente
está llegando, ya bueno, ahora sí voy a graficar. Pongamos, este es el estribo. Bueno, acá estaríamos hablando dos aceros más un acero, ahí. Bien, y luego tenemos el peralte total de la viga, que vendría a ser esto, ¿no? Van a disculpar la figura. Bien, simplemente entonces, ¿qué es el recubrimiento? El recubrimiento, en realidad este es el estribo. Bueno, ya. Entonces, este es el estribo. Fi de 3 octavos. Y estos son los aceros en tracción. Y estos son los aceros en compresión. Entonces, la distancia desde la fibra más traccionada hacia el borde del estribo, esto se llama recubrimiento. ¿Ya? Y el diámetro del estribo, lo que está acá, y el peralte D es a este eje. Desde la fibra más comprimida al eje, al centroide del acero, o sea, todo esto. Eso se llama D, peralte D. Entonces, queda claro que D sería igual, por geometría. Estamos hablando que todo esto es 60, ¿no? Entonces, D sería, la altura del peralte total sería 60, menos el recubrimiento, que es desde la fibra más traccionada al borde del estribo, que en este caso, de acuerdo a norma, nos dicen que el recubrimiento debe ser mayor o igual a 4 centímetros, ¿no? Mayor o igual a 4 centímetros, pero también o el recubrimiento mayor o igual a 9 cuando tiene doble capa, ¿no? ¿Correcto? Eso ya es de norma. Esto es recomendación de norma, ¿no? Ya, listo. Entonces acá tendríamos D. ¿Cuánto es D? Perdón, ¿cuánto es el recubrimiento? Estamos hablando que como dato del diseño nos han dado 4 centímetros. ¿Cuánto es el diámetro del...? Porque, ojo, que está incorporado prácticamente todo el... Para llegar al centroide sería todo el diámetro del estribo, que en este caso sería el diámetro del estribo, o sea, 3 octavos de pulgada, ¿no es cierto? Menos
el diámetro del refuerzo longitudinal, que en este caso hemos dicho que es el diámetro de este acero longitudinal, en este caso, es 1 pulgada, que tendríamos entonces 1 pulgada entre 2. Reemplazando datos, tendríamos acá 60 menos 4, 3 octavos, estaríamos hablando de 2, perdón, traduciendo sería 2.54 por 3 entre 8, ¿no es cierto? O sea, traduciéndolo en pulgadas sería 3 por 2.54, que es la pulgada, menos 1 pulgada, que vendría a ser 2.54 entre 2. Entonces, haciendo operaciones, ¿cuánto resulta eso? A ver, todos con su calculadora. Tendríamos ahí, a ver, 60 menos 4 menos 3 entre 8 por 2.54 menos 2.54 entre 2. Nos resulta que D sería 53.7, redondeando a 2 decimales, sería eso. ¿Correcto? Entonces, aquí, en este ejercicio, queda completamente claro qué cosa es D, qué es el peralte. Hasta aquí estamos bien seguros qué es F'C, qué es Fi y qué cosa es D. No hay ninguna duda, o sea, todo está clarísimo. También está claro el concepto qué es AS' y qué es AS. Si hubiera alguna duda, a ver, un minutito. Dime. Ya, pero ahorita no, tendría que estar en clases, sería después de la 1, ve. Ya, listo. Ya, entonces queda claro cómo se determina D cuando no te dan o cuando te dan, trabajas directo. Pero ya tienes. Ingeniero, Sí. una consulta. En cuanto al acero a tracción, si los diámetros son variables, para calcular D, Ah, muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? igual, ingeniero. Maiguay, ¿no? Ya, Maiguay. A ver, claro. Si hay varios aceros de varios tipos, lo recomendable es que tú tomes el diámetro del acero, del diámetro mayor del acero, ¿correcto? Se toma, en otras palabras, en resumen, el centro del diámetro del acero principal mayor. ¿Ya? Ya, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, algún asunto? Ya, bueno, está claro entonces, ya, bien. Entonces estamos. Hasta aquí no hay ninguna duda. ¿Qué otro dato necesitamos para calcular? Ya, D'. ¿Cómo lo calcularíamos, D'? Ingeniero, Sí. una pregunta, lo que ha preguntado el compañero, ¿no? Es si en caso que el acero se ubicara no como está, sino linealmente, sino sería uno superpuesto encima del otro. A ver, vamos a suponer. Ya, sí te entiendo. A ver, puede ocurrir, a ver, este es de acuerdo a las preguntas, ¿no? Puede ocurrir esto, que haya
una sola línea. Esta es la altura. A partir de acá es D. Entonces, hemos aclarado que si todos estos aceros tienen el mismo diámetro, excelente. Pero si tuvieran diferentes diámetros, se toma del diámetro mayor y los diámetros mayores generalmente van a los extremos. ¿Correcto? Ese sería un caso 1. Caso 2. Caso 2, que podría estar de esta manera. Por ejemplo, así. En paquetes. ¿No? Es tu pregunta. Ya. Entonces, ¿qué se hace acá? Acá, en estos casos. El centroide, cuando es de paquetes, el centroide se toma en la parte baja. Si este acero va arriba, el centroide que se toma es el de acá. ¿Correcto? El centroide que se toma es el de abajo. Otra condición. Que puede ser que haya dos capas. Así, así, así y así. Entonces, ahí, ¿cuál es dónde se toma el D, el valor del peralte D? Se toma acá. A partir de, perdón, estoy borrando un ratito. Ya. Entonces, esas tres condiciones puede ocurrir. Bueno, aquí hablamos de dos capas, ¿no? Pero puede haber otra situación, que lo pongo más acá. Una cuarta posibilidad, por ejemplo, 1, 2, 3. Otra capa acá, 1, 2, 3. Y puede haber otra capa acá. Ya, entonces, ¿qué se hace en estos casos? Como esto es todo distribuido, la distancia D es desde ese centro. Si hubiera tres capas, como en el caso de puentes, por ejemplo, en puentes de concreto armado, no solamente puede ir dos capas, hasta tres, ¿no? En algunos casos puede ir 4. Entonces, se va tomando el promedio, ¿no? Son criterios, pero de acuerdo a la pregunta, aclaro que esto es lo recomendable. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero. Ya. ¿Cómo te llamas? Captcha. Captcha. Muy bien. Ya, seguimos. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Y cómo sería la distribución del acero en una viga circular? ¿Y cómo se hallaría el D? En una viga circular, ¿cómo hallarías el D? ¿Allá? Bueno. A ver, es una buena pregunta. A ver. Supongamos que tenemos una viga circular, ¿ya? ¿Hay una pregunta ahí? Ya. Entonces, hemos dicho bien claro que cualquier sección que se analiza, supongamos que el momento es así, M positivo, el bloque rectangular de esfuerzos siempre va a estar así. Siempre va a ocurrir eso. ¿Ya? Entonces, como esta es una circular, entonces tenemos un radio. Entonces, aquí se entiende que
tú puedes tener un estribo para para una viga recta, circular, puedes tener el estribo estrictamente circular, por ejemplo. Puedes tener, perdón. Puedes tener el estribo estrictamente circular. Pero lo que tú tienes que definir, ¿no? Tienes que definir la zona comprimida y la zona traccionada. Entonces, ¿hasta dónde crees que puede ser la compresión? Entonces acá, este es C, y entonces aquí tenemos, bueno, entonces toda esta zona sería comprimida. Este es el valor de A, ¿no es cierto? Que lo hemos nombrado. Todo esto sería comprimida. ¿Correcto? Zona comprimida. Y zona traccionada esto. Entonces, un criterio. Si yo tengo el acero en una sección circular y el acero va por ahí, ahí estaría el acero, por ejemplo, en el círculo. Ya. Como es circular, estos aceros no están alineados. Uno está más arriba y otro está más abajo. Entonces, el primer criterio que hay que manejar para una viga circular es hasta dónde yo estoy comprimiendo, hasta dónde es la zona comprimida. Paso 1. Paso 2. Los aceros que van en la zona comprimida, ¿qué cantidad o qué espacio de la zona traccionada o comprimida me va a tomar? ¿Y cuántos aceros son? Por ejemplo, si son 3 en la zona comprimida, pueda que tenga esta forma. Entonces, ahí, ¿cómo debo conseguir el D'? El D' sería considerado, para este caso de circular, en el promedio de las distancias. Es un criterio para el comprimido. Y para la traccionado, ¿cuál sería la pregunta acá es, ¿cuál es la distancia D? O sea, esto. Esa distancia D, ¿cuál sería? Igual, el mismo criterio. Como en la zona traccionada, casi están en las fibras más alejadas, lo correcto es que en una viga circular estos aceros colocados no estén muy alejados de la fibra traccionada. Es un primer criterio, ¿no? ¿Hasta dónde creo que yo debo considerar la zona traccionada? Pongamos que, vamos a suponer que este diámetro es, a ver, consideramos que el diámetro es 50 centímetros. El diámetro. Entonces, yo no podría considerar acero, por ejemplo, a 25 centímetros de abajo, por ejemplo, ¿no? A 25. Colocar aceros acá, por ejemplo. Ya no funcionaría, ya no trabaja. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación del diagrama de formaciones. Hay un punto en que el acero está tan cerca al eje neutro que ya no trabajaría para nada, es inútil, el esfuerzo acá es cero. Entonces, en la medida que el acero se acerque al eje neutro, ¿no? Ya no trabaja. Entonces, tenemos que tener un área de influencia máxima en la zona traccionada para colocar el acero. Y entonces, generalmente se recomienda para este tipo de soluciones que no debe pasar aproximadamente el 15%, ¿no? de esta área deformada. Entonces, en esa área, pero por ejemplo, si tenemos tres aceros, se aplicaría el mismo criterio de arriba, el promedio de acá. El promedio y se calcula D. Pero un criterio fundamental es que no pueden poner el acero en una viga circular toda la vuelta, ¿no? Tienen que ir en la zona comprimida y en la zona traccionada. Y en la zona traccionada no debe superar el 15% de la distancia y por lo tanto los aceros tienen que ser colocados en ese rango y no necesariamente al borde del círculo, sino también pueden utilizar capas acá, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay ningún problema.
¿Ya? Y entonces la distancia D se puede calcular tomando los mismos criterios de arriba, sacando los promedios en las distancias que están. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Ya, entonces, como esto no es parte de la solución del problema, lo voy a borrar. Bien, entonces seguimos. Ahora me falta calcular D'. ¿Y cómo sería D'? Otro valor. D' sería igual al recubrimiento más el diámetro del estribo y más el diámetro del refuerzo principal entre 2. Entonces, D' sería 4 más 2.54 por 3 octavos más 2.54 entre 2. Y esto es D ¿cuánto sería ahí? Todos calculamos. 4 más 2.54 por 3 entre 8. Más 2.54 entre 2. Me sale que D es igual a 6.22 centímetros. Entonces ya tenemos cuál es el valor de D. ¿Y de qué manera se calcula? No hay ninguna duda entonces. Cómo se calculan y todo lo demás. Muy bien. Entonces, ¿qué más datos básicos tengo que calcular? A ver, para el área de acero, el FI, ya, esto sería lo mínimo que necesito. Entonces, ahora vamos al paso 2. Paso número 2. En el paso número 2, yo tengo que averiguar si el acero llega a la fluencia o no. Entonces, debo averiguar acá, verificar si el acero en compresión llega a la fluencia. Ya, entonces, si llega a la fluencia tengo que averiguar esta condición, ¿no? Fs, si es mayor o igual a Fi, entonces Fs es igual a Fi. En cambio, si Fs' es menor que Fi, entonces Fs' será igual lo que resulte del cálculo. ¿Correcto? Ya, muy bien, entonces calculamos. ¿Cómo está definido el valor de F'? Entonces, en la ecuación, Fs igual, está definido, tenemos una ecuación que lo hemos visto, a ver, tenemos la ecuación no me acuerdo muy bien, a ver, para no volver, que tengo acá los apuntes.
Tengo acá. A ver. ¿Qué expresión nos da para ver la... Ya, a ver. Tenemos ahí esta expresión, a ver, sería la expresión 5, la condición. ¿Con cuánto tengo en la fórmula? A ver. Ya. A ver, ¿dónde está la ecuación que nos permite determinar Fs? ¿Dónde lo tenemos? Ya, acá. Ya, tenemos que el valor de Fs, de acuerdo a la ecuación que hemos deducido, es igual a 6000, considerando que es 6000 por 1 menos 6000 más Fi sobre 6000, que esto multiplica a D' sobre D. Entonces, si reemplazamos esos valores, reemplazamos el valor de estos, entonces tendríamos acá que Fs sería igual, a ver, 6000 multiplicado por 1 menos D, que en este caso, a ver, sería 6000. Fi, ¿cuánto vale? 4200 sobre 6000 multiplicado por D', que en este caso nos salió 6.22 sobre D, que salió, ¿cuánto? A ver, 53.78. Ya, 53.78. Ya, ¿correcto? Entonces acá tenemos un valor. Calculamos, no sé cuánto saldrá. A ver, calculen, cada uno con su calculadora. Bueno, creo que estamos sobre la hora. A ver, vamos a hacer algo. Me parece un poco injusto tomarle la práctica. Mañana hemos perdido ayer la clase, pero bueno. Vamos a ser un poco flexibles. Mañana voy a seguir haciendo problemas de todo esto y la práctica la tomamos el día martes. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Ya, entonces yo mañana sigo resolviendo los problemas, terminamos esto y hacemos los problemas, las dudas que contamos, y la práctica sería el martes. Y el examen sería el jueves, ¿correcto? Está bien, ingeniero. Ya, entonces, como la hora ya estamos acá, les agradezco su atención y nos vemos mañana entonces, continuando con la clase, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Ya, muchas